¿ok? Eso finalmente termina en la atrofia biocitaria, siguiendo varios pasos, ¿no? Entonces, el gluten está en el trigo, a través de la gliadina, la cebada, a través de la ordeína y la secalina en el centeno. Se discute sobre la avena, hay algunos nutricionistas que la incluyen en la dieta, otros que la retiran definitivamente. También hay complejos de histocompatibilidad que están relacionados con la enfermedad, como el HLA-DQ2 y el HLA-DQ8. Entre los dos, el 2 es más común. Y hay algunos factores ambientales que no están claramente definidos, ¿no? Entre las cosas más importantes es la patogenia. Actualmente, los pacientes pueden tener un franco síndrome de malabsorción desde el punto de vista sintomático o una enfermedad sintomática que solamente de pronto se expresa a través de la infertilidad. En Argentina, por ejemplo, cuando cuando se hizo un estudio de la prevalencia de la enfermedad, lo que se hizo fue analizarlos clínicamente, laboratorialmente, a las personas que se iban a casar. Y justamente muchas personas que después de hacerle seguimiento tenían infertilidad, eran pacientes con enfermedad celíaca. Pacientes dejaban de consumir trigo, en el caso de la mujer me refiero, no en el caso del hombre, y se podía embarazar. Entonces, ese es el espectro, ¿no? Un espectro asintomático u oligoasintomático o un franco síndrome de la malabsorción que ya casi no vemos, ¿no? Estos eran los pacientes pediátricos que tenían ascitis, edema en miembros inferiores, una desnutrición importante, pero ya no vemos eso. Hay personas que a veces solamente tienen incluso estreñimiento, leves molestias tipo dispepsia, transitoria, inespecífica, que esas son las manifestaciones menores. Y las mayores son las que se relacionan directamente con la malabsorción, o sea, la diarrea y la esteatorrea, ¿no? Hay un consenso de Oslo que fue una actualización de los tipos de enfermedad celíaca, ¿no? Asintomática, clásica, no clásica, subclínica. Realmente no es relevante, no lo vamos a tomar en cuenta. Lo importante es saber cómo diagnosticar la enfermedad. Y esto me parece también relevante, la asociación de enfermedades autoinmunes, ¿ya? Porque la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. Entonces, los pacientes que tienen diabetes tipo 1 tienen posibilidades de tener una enfermedad celíaca, un 3 a 10% en los niños y 2 a 5% en los adultos. O sea, de todas las que ustedes ven acá, ¿sí? La que más se relaciona es la diabetes mellitus tipo 1. Y después en ese orden, artritis autoinmune, miocardiopatía idiopática, cirrosis biliar primaria, entre otros. Entonces, el diagnóstico se basa en la historia clínica, los exámenes serológicos, los hallazgos endoscópicos y la histología. ¿Cuáles son los test serológicos que tenemos que pedir? Tenemos que pedir anticuerpos antiendomicio, o EMA, y anticuerpos antitransglutaminasa tisular. Hay dos fracciones, una IgA y una IgG. ¿Por qué nosotros tenemos que pedir siempre las dos? Porque hay pacientes que tienen déficit de inmunoglobulina, que si bien es cierto, no es muy frecuente, de todas formas hay que pedirlo, porque si un paciente, por ejemplo, tiene enfermedad celíaca y solo se le pidió la fracción IgA del antiendomicio y el paciente tiene déficit de inmunoglobulina A, va a salir negativo el test, a pesar de que el paciente tiene positiva la enfermedad. Entonces, por eso es que nos valemos de la fracción IgG, en este caso, por ejemplo, de la antitransglutaminasa, o también se puede pedir otro examen, que es el antipéptido gliadina de amidano, que también es en sangre. Es importante reconocer que los familiares de primer grado de pacientes que tienen enfermedad celíaca tienen que hacerse serología porque hay un fuerte componente familiar y un fuerte componente genético. Y aquellos familiares que son sintomáticos con serología negativa tendrían que ir a biopsia duodenal. Y eso es lo que sucede, ¿no? Hay pacientes que a veces tienen clínica, serología negativa con biopsia duodenal positiva, o serología con biopsia duodenal negativa. ¿Ya? Y eso es lo que forma el espectro de lo que habíamos hace un momento, de la enfermedad celíaca clásica, no clásica, etcétera, del consenso de Oslo. Pero en resumen, todas tienen el mismo tratamiento, que es sacar de la dieta al gluten. Entonces, en los pacientes que son diabéticos tipo 1, en la edad pediátrica se sugiere hacer serología para enfermedad celíaca cada 1 o cada 2 años, y en los adultos siempre hacer pesquisaje a través de las biopsias duodenales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una endoscopia alta, dirigirnos específicamente al bulbo duodenal, que es lo que ustedes ven acá, y a la segunda porción del duodeno. En el bulbo se ve este patrón como empedrado, esta también es una imagen de bulbo, y en la segunda porción puede haber atrofia o el signo del peine, que lo vimos ya en otras diapositivas.
¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo recomendable? Tomar 1 o 2 biopsias del bulbo duodenal, ya, de esta zona, al azar, o 4 biopsias del duodeno postvulvar, o sea, segunda porción del duodeno. Ahora, estas biopsias, que en total deberían ser 6, son biopsias al azar, o sea, que el médico las tome en cualquier sitio. Si uno tiene cromoendoscopia y magnificación es mucho más fácil, porque esta enfermedad no es totalmente continua, es parcheada. Entonces puede estar usted tomando una biopsia en un sitio donde hay biopsias normales, y al ladito justamente estaban las atrofias vellocitarias. Entonces, bueno, para las personas que alcanzaron a ver el video, cuando hice un cambio de color de los filtros y magnifiqué la imagen, se podían ver mejor las vellosidades. Igual podría obtener mejores imágenes, pero en ese paciente era un poco difícil porque ustedes vieron que al inicio tosió, no estaba bien dormido, y eso ya depende del anestesiólogo. A veces hay anestesiólogos que no saben dormir bien en los pacientes. Bueno, y a eso tenemos que enfrentarnos todos los días. Además del estudio endoscópico, pues la videocápsula y la enteroscopía nos ayudan mucho a investigar pacientes que tienen enfermedad celíaca pero que no responden al tratamiento. ¿Por qué? Porque es posible que el paciente además tenga otra enfermedad. Por ejemplo, un paciente que tenga enfermedad celíaca y síndromes de pseudoclusivos, ¿ya? Pero sin obstrucción intestinal total, es posible que tenga un Crohn también, ¿ya? Y para eso la videocápsula nos va a ayudar muchísimo. Histológicamente lo que vamos a ver es un incremento de los linfocitos intraepiteliales, hiperplasia de criptas y la atrofia vellocitaria. Las complicaciones neoplásticas son 3: el linfoma no-Hodgkin, el cáncer de intestino delgado, o sea, el adenocarcinoma, y el linfoma de células T. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a abrir entonces ahora colitis. Bien, vamos a empezar con la colitis amebiana. Ya, la colitis amebiana es una enfermedad producida por la entamoeba-histolítica, que afecta a la mucosa intestinal causando inflamación. Y no solamente puede estar a nivel colónico o intestinal, sino también diseminarse al hígado a través del sistema portal. Entonces, el ciclo de vida pues, de este parásito todos conocemos que es fecal-oral. ¿Ya? El paciente excreta quistes, por eso en el examen de heces, cuando usted ve amebas, dice quistes de ameba histolítica, ¿sí? Que después en el interior del cuerpo se transforman en trofozoitos y sigue la misma ruta, ¿no? Fecal-oral. Ya, no siempre se ven este tipo de lesiones que vemos acá, como engrosamiento de la mucosa, áreas ulceradas, ¿sí? Que es lo que vemos en todas estas imágenes, que si biopsiamos y el paciente tiene colitis amebiana, pues vamos a ver los trofozoitos, ¿ya? Porque eso está, en cambio, en mucosa. Si uno coge una muestra de heces, va a haber quistes, pero si uno coge una biopsia de la mucosa, va a haber trofozoitos. En nuestro país, como nosotros tenemos ya la amebiasis de forma endémica, no desarrollamos este tipo de lesiones, los pacientes están más adaptados, incluso hay algunos que son asintomáticos. Cuando hay una afectación importante, pues el paciente tiene diarrea sanguinolenta, dolor, fiebre, pérdida de peso y muy rara vez un cuadro fulminante. Eso realmente no pasa en nuestro país, sino en países industrializados. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Simple examen, coproparasitario por concentración, ¿sí? Cuando hay dudas, ya, o hay patología hepática, se puede pedir pruebas serológicas y biopsia de tejido colónico. El tratamiento de elección es el metronidazol, pero también tenemos otras alternativas, como el tinidazol, el secnidazol y el ornidazol. Entonces, el absceso hepático, pues, ¿cómo se evidencia? Pues además de la sintomatología, que va a ser el dolor abdominal, ictericia, puede haber un aumento de la PCR y una alteración del hepatograma. El examen gold estándar es la tomografía contrastada, ¿sí? Que ustedes ven acá, sé que está con contraste porque la aorta está presionada de contraste, y el tratamiento es el drenaje percutáneo, ¿sí? Dirigido por ecografía o por TAC, es decir, el imagenólogo, por ejemplo, a este nivel funciona funciona la pared, ingresa el catéter, ¿sí? Y lo deja colocado de forma interna, a veces unos que se llaman colo de cerdo, que al ingresar hacen esto, como un rulo, por decirlo así, sobre sí mismo, para que no se salga, ¿ya? Y eso se conecta a una bolsa colectora y eso diariamente está drenando el exterior. Los abscesos amebianos habitualmente son únicos, bien redondeados, bien circunscritos, a diferencia de los abscesos bacterianos que habitualmente son múltiples. Bien, la colitis pseudomembranosa es una infección por el Clostridium difficile.
Esto se produce sobre todo en pacientes que tienen hospitalizaciones largas, que tienen más de 65 años y sobre todo que tienen una exposición reciente a antibióticos. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Normalmente hay una disfunción de la microbiota, o sea, de la flora bacteriana normal, ¿sí? Hay una colonización del Clostridio en la mucosa, eso hace que el cuerpo genere la toxina y finalmente produce muerte celular, inflamación y las pseudomembranas, ¿no? Algo parecido a lo que pasa cuando tenemos enfermedades inmunológicas. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué sucede? Hay una reducción del Bacteroides y Finputis, que son los agentes de flora bacteriana intestinal adecuados, ¿ya? Y sobre todo se producen pacientes con edad avanzada, desnutrición, algo genético, comorbilidades médicas, ¿sí? Entonces, el paciente puede tener cero síntomas, es decir, ser asintomático, pero tener toxina por Clostridium difficile positivo, o tener un cuadro tan severo como un megacolon, que puede ser mortal incluso, ¿no? Cuando produce síntomas, pues lo más típico es la diarrea acuosa, más de 3 en 24 horas, anorexia, náuseas, esto yo le agrego dolor abdominal. En los exámenes de laboratorio va a haber leucocitosis y neutrofilia, y cuando el paciente está en un estado más grave, pues ya hay hipoalbuminemia, una leucocitosis más importante y reacción peritoneal, o sea, ya un dolor abdominal que puede ser incluso de tipo quirúrgico si estamos en un megacolon, ¿no? El tratamiento es a través de la antibioticoterapia. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Clínico, en algunos casos a través de la colonoscopía, no siempre se solicita, y la prueba, dentro de todas las pruebas de laboratorio, pues la más sencilla es la toxina para Clostridium difficile, ahí la disponemos en nuestro medio. ¿Cómo prevenimos esta enfermedad? Como esto sucede sobre todo en las terapias intensivas, pues las enfermeras, los licenciados son los que tienen que tratar de evitar que pase de un agente bacteriano a otro, ¿no? Entre los pacientes. Entonces, para eso se necesita una buena higiene de manos, aislar a los que tienen diarrea de los otros, uso de probióticos, muy importante. Hay toxinas que están actualmente en desarrollo, vacunas a través de toxinas inactivadas que están en desarrollo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Se basa en regenerar la flora bacteriana intestinal normal, ¿no? Si tenemos un cuadro leve o moderado, podemos utilizar el metronidazol, y si tenemos un cuadro severo, utilizamos la vancomicina. El metronidazol se usa a dosis de vía oral, 500 cada 8 por 10 o 14 días, y la vancomicina, 125 IV cada 6. En los textos, pues dice que se tiene que utilizar vancomicina oral, pero nosotros no la tenemos en nuestro medio. Entonces los infectólogos lo que hacen es darle esta dosis, 125 miligramos IV cada 6 horas por 14 días. Para evitar las recurrencias, se puede utilizar la vancomicina si el paciente está internado y tiene una vía, o la rifaximina por vía oral si el paciente ya está ambulatorio. También se está ensayando en algunos países el trasplante de flora fecal, ha dado algunos resultados positivos, sin embargo, hay casos donde ha habido muchos efectos adversos, algunos graves, en los pacientes que han recibido flora bacteriana de otro ser humano, así que eso todavía está como que en discusión, ¿no? La colitis microscópica se divide en dos, la linfocítica y la colagenosa. La linfocítica se caracteriza por una diarrea crónica acuosa, o sea, una diarrea de más de 4 semanas, con una endoscopía de la mucosa colónica casi normal y por cambios histopatológicos típicos. Hay algunos factores relacionados porque también esta es una enfermedad autoinmune. Entonces es más común en los pacientes que tienen tiroiditis autoinmune, artritis reumatoidea, enfermedad celíaca y enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, ya habíamos dicho la sintomatología diarreica, dolor, incontinencia fecal, flatulencias. Entonces nosotros podemos tener o una mucosa normal o una mucosa que tenga eritema, edema, alteración de los vasos, y lo que hay que hacer es tomar biopsia. La mucosa, incluso estando normal, en un paciente que tiene diarrea crónica, siempre se tiene que biopsiar porque el paciente puede tener esta enfermedad. Entonces lo que va a describir el patólogo es un incremento del infiltrado inflamatorio mononuclear en la lámina propia, linfocitos intraepiteliales, con un patrón arquitectural de criptas conservadas en tinciones de hematoxilina y eosina, ¿no? Que son todas las que ustedes ven acá. La quelogenosa, por otro lado, se parece mucho a la anterior, ¿sí? Pero es mucho más difícil de diagnosticar. A veces pasan 24 meses, o sea, 2 años sin que sea diagnosticado. ¿Por qué? Porque habitualmente es un paciente joven que va al médico y le dice, no, tienes una colitis por parásitos, toma tratamiento. Después va otro, tiene síndrome de intestino irritable. Y así,
cuando una diarrea crónica se estudia con colonoscopía y no llega a un diagnóstico hasta que un gastroenterólogo le pide la colonoscopía, le hace las biopsias y le da el tratamiento. Entonces acá también puede haber una mucosa normal o alteraciones del patrón mucoso y nodularidad. A veces puede producirse perforaciones en los pacientes que tienen esta enfermedad, ¿sí? 5 o 7 días por procedimiento, pero en el caso de que se ha insuflado mucha cantidad de aire. Entonces se toma biopsia y ¿qué es lo que esperamos encontrar? Pues una banda de colágeno subepitelial engrosada, que es la que está aquí, de más de 10 micras de grosor. Eso nos tiene que describir el patólogo, ¿no? Y el patólogo va a darle el sello de la enfermedad. El tratamiento de ambas es a través de la corticoterapia. De elección tenemos la budesonida, trae 6 miligramos por día por 24 semanas. Lo malo es que tiene una recaída bastante importante después de su primer tratamiento. Sin embargo, con el corticoide oral se logra una reducción del 87%, que es bastante alta. También como alternativa tenemos la mesalazina y la colestiramina. La colitis isquémica se produce por una privación del flujo vascular, por una alteración de la circulación sistémica o local. Hay muchas causas, como por ejemplo las arterioscleróticas, embolia o trombosis mesentérica, obstrucciones colónicas, por ejemplo un paciente que tiene impactación fecal severa, neoplasias, alteraciones del bajo gasto cardíaco como shock, hipotensión, hipovolemia, arritmia, hemodiálisis, deshidratación, algunas coagulopatías como el déficit de proteína C, S o antihistamina 3, corredores a larga distancia, o sea, maratonistas, pacientes con uso de cocaína y algunos fármacos. Entre los fármacos, pues los que más se asocian son la digoxina y la pseudoefedrina. La digoxina que se utiliza mucho para la insuficiencia cardíaca y la pseudoefedrina que viene en muchos antigripales. Y también, entre otros, pues está la aspirina y los anticonceptivos orales. Hay 3 áreas donde se produce con más frecuencia la colitis isquémica. La primera es el colon derecho, la segunda es la flexura esplénica, que está acá, o el punto de Griffin, y la flexura rectosigmoidea, que es el punto de Sudeck. Entonces nosotros tenemos 2 escenarios clínicos. Por un lado, un paciente mayor de 60 años que cursa dolor abdominal, evacuaciones intestinales con sangre y leucocitosis con alguna enfermedad cardiovascular de base. O un paciente que tiene menos de 60 años, que de pronto tiene una coagulopatía, tiene un déficit de proteína S, que usa drogas ilegales, por ejemplo cocaína, y es maratonista. Entonces cualquiera de esos 2 escenarios podemos tener. No hay una prueba de laboratorio específica para diagnosticar la enfermedad, pero siempre se tiene que pedir un hemograma completo, un panel metabólico completo, función hepática, lactato, LDH, creatinina quinasa, amilasa, que nos ayudan a ver si hay una buena perfusión global. Y siempre es importante investigar etiologías infecciosas. Entonces, si nosotros queremos ver bacterias, pues tenemos que pedir un coprocultivo. Si queremos ver parásitos, pues un coproparasitario. Y virus a través de tinciones o biopsias, o pedirlo en sangre, citomegalovirus, IgG, IgM. A nivel de los estudios de imágenes, de todos, el de elección es la angiotomografía. Ese vendría a ser el gold estándar, ¿ya? Sin embargo, a nivel de radiografía podemos ver niveles hidroaéreos o un hilio paralítico, y ya cuando hay una patología severa con perforación intestinal, ¿ya? O alteración ya severa de tipo isquémica, pues puede haber un hemoperitoneo. También en algunos casos la tomografía simple puede verse normal, por eso siempre es mejor pedir la angiotomografía, o sea, una tomografía con contraste, que es una reconstrucción de los vasos sanguíneos, sobre todo de los vasos mesentéricos. Y como alternativas tiene la resonancia. La colonoscopia se puede pedir cuando un paciente tiene signos característicos, de pronto la tomografía no está muy clara, pero no hay signos peritoneales, ¿ya? Si el paciente tiene signos de peritonitis, está totalmente contraindicada la colonoscopia. ¿Por qué? Porque al insuflar aire se puede perforar. Entonces, lo que podríamos ver en esa colonoscopia es una pérdida de las austras, cianosis y gangrena a nivel de la mucosa. Y en las biopsias, pues hay hallazgos patológicos no específicos. Entonces, podemos tener 2 escenarios en el tratamiento. Por un lado, un paciente hemodinámicamente estable que no tiene peritonitis, ya, o sea, que tiene un abdomen blando, depresible, pero que no tiene un Bloomberg positivo, se le puede hacer un angio o una colono. Si ya con la angiotomografía tenemos diagnóstico, pues no hace falta llevar la colonoscopía. Si tenemos un intestino viable, pues el tratamiento es médico, pero si no hay intestino viable, el tratamiento es la cirugía, o sea, si hay gangrena. Por otro lado, hay un paciente inestable que puede tener peritonitis, pues obviamente hay que resistirlo agresivamente, antibióticos al bisprecto y obviamente cirugía. Acá también se tiene que dar antibiótico terapia dentro del tratamiento médico.
Bien, la colitis actínica es una lesión colónica producida por la radiación, ocurre hasta el 20% de pacientes con radioterapia. El colon sigmoide y el recto son las áreas más susceptibles, debido a una inmovilidad de estas áreas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a nivel del tejido? Pues se forma una arteritis isquémica de las arterias de la mucosa, fibrosis submucosa y angiectasias. Los síntomas son muy típicos de una proctopatía crónica, o sea, de una enfermedad netamente del recto, ¿ya? El paciente suele tener dolor anorrectal, diarrea, sangrado, y este sangrado, pues, dolor, diarrea, sangrado, y este sangrado llevando a anemia. Esto sucede habitualmente entre 1 y 2 años después de la exposición a la radiación. Entonces, el caso típico sería, por ejemplo, un hombre que tiene un cáncer de próstata, se le realiza una prostatectomía, se evidenció que tenía adenopatías positivas para tumor y se le realiza radioterapia. Y bueno, después de 1 o 2 años de sesiones, pues empieza a presentar dolor rectal y diarrea. Entonces, ese es el paciente que muy posiblemente va a tener colitis actínica. Hay una terapia conservadora a través de la instilación rectal de sucralfato. También se puede utilizar aminosalicilatos, o sea, la mesalazina, y el oxígeno hiperbárico en algunos lugares se ha ensayado con mejoría importante. Pero el tratamiento de elección es el láser argón. Sí, también se pueden utilizar sondas bipolares, pero la elección es el láser argón. El láser argón consiste en introducir una sondita a través del colonoscopio, ¿ya? Y esto lo que va a hacer es una quemadura, hacer una coagulación monopolar transmitida a través del láser argón. ¿Qué quiere decir? Que esta sondita no se pone en contacto con la mucosa. ¿Por qué? Porque si está mucho en contacto se puede perforar, que es algo que hay que hacer en cambio con las sondas. En el láser no se pone en contacto la sonda sobre la mucosa. ¿Por qué? Porque eso se transmite como por un rayo, por decirlo así, que hace el gas y de esa forma crea la quemadura. La quemadura crea este tipo de lesiones que después van a hacerse úlceras y finalmente cicatrices, ¿ya? Entonces, en el sitio donde ya se da esa cicatriz, ya no se va a formar nuevamente una ectasia. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta?